Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la primera actividad que se va a realizar de una serie de espacios que se van a dar en conmemoración por el Día de las Personas con Discapacidad, que es el viernes 3 de diciembre. Bueno, principalmente esta actividad busca, por un lado, visibilizar las experiencias de las personas con discapacidad, diversidad funcional, en la vida universitaria y el impacto de las barreras y facilitadores para la inclusión en su salud mental. Y por otra parte, busca visibilizar dispositivos de acompañamiento y accesibilidad universal de estos con focos en la salud mental para estudiantes con discapacidad. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Salud Estudiantil, Unidad de Apoyo a la Diversidad Funcional, UADIF, de la Oficina de Equidad e Inclusión, Núcleo Milenio IMHAI y Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, junto al Núcleo de Desarrollo Inclusivo y Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional, CEDIFUCH. Para dar la bienvenida, invitamos a la vicerrectora Sonia Pérez, quien va a transmitirnos unas palabras. ¿Ya? Ella es académica de la Facultad de Ciencias Sociales y vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Muchas gracias, Geraldine, muchas gracias a Luis Vera por la coordinación y el trabajo permanente que ha tenido desde la Oficina de Equidad e Inclusión de la Dirección de Asuntos Comunitarios con respecto a este tema. Un saludo al director de Asuntos Comunitarios, José Miguel Labrín, y a todo el equipo que está trabajando, a todas las personas que nos están siguiendo en este conversatorio y que les interesa participar en este tema. Quisiera poner brevemente un énfasis. No es para nadie una sorpresa que la salud mental sea nombrada como la segunda pandemia. Y es lamentable que así lo veamos porque al parecer las capacidades no solo de nuestra institución, sino que de la política pública en salud y en salud mental no han estado a la altura en un país cuyo problema ha sido más bien histórico y creciente en los últimos años, sobre todo en ciertos grupos etarios. No hemos tenido, me refiero a las capacidades o a las estrategias que nos permitan como comunidad, como sociedad, comprender que el bienestar y la calidad de vida son procesos permanentes de trabajo y que por lo tanto cuando se ven amenazados por crisis como la pandemia u otras que seguimos viviendo, entonces explotan en síntomas, síndromes que van vulnerabilizando a las poblaciones y a grupos de personas que tienen además características también de exclusión de otros ámbitos de la vida. Como Universidad de Chile no queremos quedarnos sin hablar respecto a este tema y sin hacer nada. Estamos elaborando la política de salud mental estudiantil que precisamente a partir del trabajo realizado hace un par de años, previo a la pandemia incluso, a propósito de estudios que mostraban y a propósito de las demandas estudiantiles que mostraban que la vida universitaria podía ser un estresor también de problemas de salud mental y reproducir y agravar esos problemas en nuestra comunidad estudiantil. La vicerrectoría ha actualizado esos estudios y ese diagnóstico y nos encontramos en pleno proceso de elaboración y diseño de una política que será debidamente consultada, evaluada, validada con estudiantes y comunidad universitaria, para que nos pongamos de acuerdo en ciertos criterios, principios y estrategias que hagan que la salud mental sea un derecho también, ¿no? De igualdad y de equidad e inclusión. Creo que
en este contexto de preocupación del tema de salud mental en general, la situación de personas con diversidad funcional han sido además poco escuchadas, probablemente. Queda siempre como un elemento del cual no hemos hablado directamente. Por eso me parece que este conversatorio tiene una importancia mayor, porque si bien compartimos estas dificultades, hay ciertas características que seguramente requiera una política de salud mental que solo depende de la experiencia de quienes han vivido exclusiones y problemáticas particulares a la diversidad funcional. Así es que nos ponemos a vuestra disposición con toda la escucha. Entiendo que además en alguna parte, no sé si del Zoom o de YouTube, pero estarán el equipo de la Dirección de Salud Estudiantil de la BAEC también, y quienes estamos trabajando en este proceso de levantamiento de información, de ideas, de estrategias para poder validar esta iniciativa universitaria. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Quedamos a vuestra disposición, insisto, y estaremos en contacto luego para saber cómo vamos adelante con la inclusión de este tema en la política universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Gracias por el compromiso y todas las fichas que han puesto también para poder generar esta política y que se sigan hablando de estos temas y podamos seguir avanzando. Antes de comenzar, quisiera comentarles que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta durante lo que se da el conversatorio, alguna opinión que quisiera compartir con nosotros, puede hacerla a través del chat de Facebook, donde se está transmitiendo esto, o durante toda la transmisión de Zoom, por el chat de Zoom. ¿Ya? Principalmente la gente que está desde esta plataforma de Zoom, ojalá mantener el micrófono y cámara apagadas, y cuando necesiten realizar alguna pregunta, levantar la mano o hacerla a través del chat como les mencioné anteriormente. ¿Ya? Le quiero dar la palabra a Dubé y Javiera, que son quienes estarán a cargo de leer los mensajes y de moderar el espacio que viene a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Dubé Yamet y voy a ser moderadora junto con Javiera. Soy estudiante de diseño en la Universidad de Chile y formo parte de la coordinadora de estudiantes con diversidad funcional de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Javiera Majan, soy estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y soy parte de la coordinadora y también de la Secretaría de Estudiantes con Diversidad Funcional perteneciente a la FECH, recientemente creada. Bueno, ahora damos espacio a los invitados para que se presenten y conversen un poco acerca de lo que hacen ellos. Así que doy paso a Diego Ramos. Ya, Diego no está presente, así que le damos la palabra a Paulina Castro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que están presentes acá en este conversatorio. Muy agradecida por la invitación a poder contar un poquito sobre la experiencia en mi trabajo, en el rol que tengo como psicóloga clínica, que trabajo exclusivamente en la atención de personas sordas, dentro de la diversidad también que existe de personas sordas con personas que han perdido la audición durante algún momento de su vida, siendo ya
adultos, personas sordas de nacimiento, personas que hablan lengua de señas, personas que no hablan lengua de señas, etcétera, como parte de la diversidad de las personas con discapacidad. Actualmente trabajo en el Centro de Apoyo para Personas Sordas, CAPS. Es una fundación que se creó el año pasado, poco antes de la pandemia, pero hemos trabajado netamente a través de las videollamadas, porque fue imposible poder dar marcha a este proyecto de forma presencial producto de la pandemia. Lo que sí ha favorecido bastante la atención psicológica, en mi caso, de usuarios de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. Eso es algo bueno que también nos ha dejado la pandemia, rescatando algo positivo en cuanto al acceso que tienen las personas sordas a salud mental, es bastante escaso a nivel país. Y también me desempeño como psicóloga en el Centro de la Mujer Sorda, que trabaja al alero del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, prestando atención a mujeres que son víctimas de violencia de pareja o expareja, también prestando apoyo remoto en todas las regiones del país. A lo largo, tienen alrededor nuestro país 111 centros de la mujer territorialmente, y en cada lugar donde pueda haber una mujer sorda, entonces nuestro equipo trabaja desde un área psicosocial, jurídica, para prestar apoyo a las mujeres sordas que se comunican sí, netamente en lengua de señas. Actualmente también estoy terminando un magíster de investigación en psicología con el tema de investigación que ya estoy por finalizar, y espero poder tener pronto novedades al respecto en cuanto a las experiencias de salud mental que tienen mujeres sordas en nuestro país. Así que encantada de poder conversar con ustedes, compartir la experiencia de trabajo y también tener una mirada distinta para poder enfrentar la discapacidad y también cómo atender a este grupo específico minoritario, lingüístico, cultural, en sus características con respeto a su diversidad y también a cómo insertarse dentro de la sociedad y atender sus problemáticas. Ahí vamos a ir conversando de qué se trata todo esto de atender a personas sordas. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Paulina. Ahora, por favor, que se presente Diego Ramos. Hola, no puedo prender la cámara porque me la tienen inhabilitada. Si me la pueden habilitar para poder prenderla, tampoco se ve mucho, en verdad. Mi nombre es Diego Ramos, soy terapeuta ocupacional. Ahí sí. Perdón, estoy en una sala negra. También perdón por eso del retraso. No me permitían poder entrar a la sala anteriormente. Mi nombre es Diego Ramos, soy terapeuta ocupacional. Me dedico a trabajar en particular en sexualidades, con foco en poder trabajar con personas diversas funcionales. Soy ex estudiante egresado recientemente de la Universidad de Chile, y dentro de mi estancia en esta universidad pude participar activamente en política universitaria en favor de la inclusión de gran parte de las personas las cuales pudieran llegar a ser excluidas desde las políticas propias de esta universidad y desde otras instancias. Actualmente me desempeño, como les comentaba anteriormente, trabajando en sexualidades de manera particular, y también me desempeño como docente en distintas instancias educativas. Así que eso les puedo comentar. Muchísimas gracias, Diego. Ahora, por favor, Valesca Orellana. Ya. Muchas gracias a todos por la invitación, por su presencia. Mi nombre es Valesca Orellana, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Desde mediados de 2019 estuve conformando parte del equipo de salud mental vinculada a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios,
nos pilló justamente la paralización, la movilización importante que se realizó en esa época por las problemáticas de salud mental, movilizaciones estudiantiles que fueron amplias, no solo en la universidad, sino en nuestra universidad, sino también en otras universidades, remecieron, creo yo, la educación superior con la temática. Bueno, nosotros tuvimos que en ese momento lamentar también padecimientos importantes de nuestros estudiantes que también nos ha tocado atestiguar en este periodo de pandemia. Y en ese contexto, movilización por la salud mental, estallido social, pandemia, virtualización de la vida cotidiana, hemos tenido acceso a una cotidianidad en crisis que hacía referencia a nuestra vicerrectora, ¿no? Y que ha mermado significativamente la calidad de vida y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanos, pero en nuestro foco sería también a nuestros estudiantes y sus familias. Este año tenemos la virtud, por así decirlo, la buena noticia de que en filosofía contamos ya con un equipo de trabajo constituido que nos ha permitido brindar un acompañamiento más focalizado a los estudiantes con diversidad funcional. En mi caso, desde el área de la salud mental, enfocado al trabajo, ya les contaré un poco más de eso, en el acompañamiento psicosocial de nuestros estudiantes y poder ahí recoger esa experiencia que tienen que ver con las barreras que podría poner nuestra institución y también en términos de factores protectores, cuáles serían posibles factores protectores para los estudiantes para proteger su salud mental, para mantener su bienestar, mientras transitan por nuestra institución. Muchísimas gracias, Valesca, y muchísimas gracias a todos los invitados por lo que nos pudieron compartir. Ahora voy a dar un poco de contexto sobre lo que nos convoca para dar paso al espacio de preguntas para que nos puedan responder y plantear preguntas a ustedes también. Voy a leerles un extracto para no tener que parafrasearlo, y es lo siguiente. Chile ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008, lo cual instala nuevos desafíos en las políticas y normativas relativas al respeto y la promoción del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mental. Del mismo modo, Chile adhiere a los planes de acción en salud mental de la OMS, los cuales relevan la importancia de la armonización de la legislación, políticas y planes de salud mental a los estándares de derechos humanos. Pese a ello, es uno de los pocos países de América que no han actualizado sus políticas y planes de salud mental en los últimos años. Y también es parte del 40% de países del mundo que no tiene salud mental. Además, el 59% de las personas en situación de discapacidad declararon tener un trastorno mental y del comportamiento. Bien. Además de esto, debemos tener en cuenta que el contexto universitario es un espacio de alta carga académica y que presenta muchos espacios de competencia, que tampoco favorecen a la salud mental en particular. El tema también de que estamos en una pandemia nos expone a mayores factores estresores, ya sea de no poder compatibilizar el espacio académico con nuestros espacios de ocio, el no conocer a nuestros compañeros en persona, el tener la ansiedad de volver a clases y no conocer a nadie, no conocer a los docentes, y que ellos mismos también se tengan que adaptar a las necesidades de cada alumno que no conocen sus situaciones particulares. Además de ser un grupo, las personas con discapacidad y diversidad funcional, que sufre gran estigmatización, discriminación y inequidad dentro del contexto universitario que aún no se adapta a sus necesidades. Así que en base a esto vamos a hacerles unas preguntas y los motivo a todos a participar, que nos respondan por el chat o levanten la mano. Así que eso. La primera pregunta sería, de acuerdo con sus experiencias,
¿Cuáles son las situaciones de salud mental más comunes asociadas a la experiencia vital de las personas con discapacidad en general? ¿Qué factores de riesgo encuentran los jóvenes con discapacidad respecto de su salud mental en la vida universitaria? Bueno, eso. Lo que quieran decir lo dejan en el chat, por favor. Estaba pensando que quizás podría dejar escrita la pregunta en el chat para que la puedan leer. A ver. Ya. Ahí está. Invitar a los participantes que están ahora en la sala de Zoom o a través del Facebook si quieren comentar, y también a los expositores, por supuesto, invitados a que podamos conversar sobre esta pregunta. Si les parece, tal vez puedo como comentar algunas cosas y tal vez ahí las compañeras Diego y Paulina puedan agregar, debatir, corregir. Un gusto estar con ustedes. A ver, sobre la pregunta que nos propone Dube, les la agradezco. Yo creo que es importante señalar la multidimensionalidad que se hacía referencia en el contexto que nos ponía la vicerrectora, ¿no? Como hay un trabajo permanente de cuidado del bienestar colectivo que permite, que estructuralmente permite que las personas puedan gozar de sus derechos y también desde ahí participar de la vida cotidiana colectiva, ¿no? y poder hacer frente a las dificultades de la vida que van apareciendo. Sin embargo, nos vemos enfrentados a una serie de desigualdades e injusticias sociales que hacen que sea más difícil, sin duda, para ciertos grupos poder hacer frente a ciertas adversidades. Y en ese escenario, si ponemos el foco en grupos históricamente excluidos, como pueden ser las personas con diversidad funcional, podemos hablar de otros grupos, pero en este caso lo que nos convoca es esto. Sin duda que van a haber mayores índices de problemas en salud mental. Entonces yo me pliego un poco a una perspectiva más bien psicosocial o comunitaria, entendiendo de que podemos mirar y enfocar, y que es muy necesario enfocar individualmente esa atención, esa escucha, pero también poner el foco en cómo las instituciones y las comunidades acompañamos o excluimos a estas personas o a las personas que pueden presentar alguna diferencia en su funcionamiento, por ejemplo, que no funcionan en la normalidad propuesta por la institucionalidad vigente. Entonces, no quiero evadir, solo quería hacer ese énfasis. No quería evadir la situación que tú nos preguntabas, ¿no? De salud mental más común y cuáles son los factores de riesgo. Yo creo que, claro, uno de los factores de riesgo importantes tiene que ver con la dificultad de vinculación entre pares, por ejemplo, con otras generaciones que le permitan a una persona con cierta diversidad funcional sostener un ritmo diferente, una forma de trabajo diferente, una forma de entender el mundo distinta también, de percibirlo diferente. Por un lado. Por otro, que esa red pueda acoger y acompañar es sin duda muy importante, y si esa red no está disponible, como en los contextos de crisis o de catástrofe o de inestabilidad política, es más difícil que estos grupos también sean vistos, ¿no? Pueden expresar su necesidad o su malestar, pero si el contexto no logra acoger o recibir esa señal, es muy difícil que se produzca ahí un acompañamiento, y es más fácil que se produzca una exclusión, y por lo tanto es mucho más probable que esa persona
esté sometida a altos niveles de estrés, de ansiedad, y si eso se permanece a través del tiempo, podemos ver situaciones crónicas de padecimiento en salud mental que se van agravando a través del tiempo. Eso por ahora para dejar la bolita lanzada, y que voy a tratar a recibir lo que los compañeros digan. Muchas gracias. Me gustaría poder agregar algunas cosas en línea con lo que dice Valesca. Bueno, producto un poco de la tesis, me olvidó un dato bastante importante. Yo también soy una persona diversa funcional, me movilizo particularmente en una silla de ruedas, y me gustaría por lo mismo poder situar un poco mi posicionamiento de la información que les quiero transmitir, un poco desde la experiencia como ex estudiante de la casa de estudios, y también como una persona que tenga la posibilidad de relacionarse con otras personas diversas funcionales y que ha podido compartir experiencias desde lo profesional y desde lo personal. Me gustaría enfocarme un poco más en los factores de riesgo. Estoy sumamente de acuerdo con lo que plantea Valesca. Creo que los actos de invalidación de la diversidad a nivel de ritmos de estudio, a nivel de ritmos cotidianos, son uno de los principales factores de riesgo porque son de una u otra manera un acto de invalidación del propio quehacer de la propia persona en su cotidiano, de su propia personalidad, eh, de la propia impronta que puede tener para poder afrontar los procesos universitarios. En esta misma línea, creo que a nivel de factores de riesgo podría plantear tres. El primero serían algo bastante evidente, como son las barreras físicas, el hecho de tener que movilizarse mucho más a nivel de distancias que otras personas, de tener que hacer recorridos mucho más largos, de tener que demorarse más tiempo, de tener materiales en sala que sean inaccesibles, tiene repercusiones a nivel de la salud mental, aumentando posiblemente cuadros ansiógenos, producto a que nos vemos sometidas a mucha mayor presión para poder cumplir los mismos estándares que el resto del estudiantado. Ejemplo de ellos, por ejemplo, un ejemplo que me pasó a mí y a muchas personas en mi facultad, de que teníamos muy pocos baños adaptados, y para poder ir a un baño teníamos que recorrer la mitad de la facultad, en la mitad de una clase, y eso implicaba que perdíamos clases. O para poder trasladarnos de un lugar a otro, teníamos que trasladarnos trayectos muy largos que implicaban el doble de tiempo que el resto del estudiantado, y llegábamos tarde a las actividades, teníamos menos tiempo para poder desarrollar nuestras actividades, estábamos en una constante presión, con mucho más sueño, con mucho más agotamiento físico inclusive. Entonces eso va trayendo repercusiones que también, como decía Valesca, son multidimensionales, y en algún minuto de una u otra manera cuesta poder dimensionar cuál es el impacto real. Otra de ellas son las barreras a nivel de la información, el hecho de que una persona no pueda acceder a una información y que tenga que verse enfrentada a esta información más de una vez para recién poder acceder a ella, es una presión extra que el resto del estudiantado no tiene, y que se suma a la propia presión universitaria, ya sea a nivel de notas, a nivel de estudio, porque la persona no puede acceder visualmente a esto, no puede acceder auditivamente a esto, porque la información queda muy alta y no se alcanza a poder ver porque está en un cartel que está arriba y que no alcanza a poder visualizar, porque quedé muy atrás de la sala y no alcanzo a ver las diapositivas porque todo lo demás tiene escaleras, etcétera, etcétera. Y por último, que era un poco lo que comentaba Valeria, que me gustaría poder complementar un poco sin ánimo de poder repetir, son las barreras relacionales y la gran cantidad de mitos los cuales trae el resto del estudiantado, producto de cómo se ha educado con referencia a las diversidades funcionales a la población en general, de tener estigmas con referencia a una ayuda constante, a la idea de que no podemos realizar estas cosas de manera autónoma o independiente, o la idea de que tenemos que rendir de la misma forma que tienen que rendir otras personas y no que tengamos que rendir de manera situadas, que creo yo
Es una visión muchísimo más humanizadora de los procesos universitarios. Eso me gustaría poder agregar. Carmen Carolina Figueroa escribió algo en el chat de Facebook y dice, todo depende de la discapacidad o diversidad funcional que tenga la persona, pues en el caso de las personas sordas, el acceso a la información y educación en su lengua es un gran desafío día a día. Y en el ámbito universitario cuesta mucho que los compañeros te acepten en los trabajos grupales o instancias de discusión, ya no tienen la misma lengua. Y me gustaría agregar algo con respecto del caso de las personas sordas que suelen consultar por temática de salud mental, producto de cuestiones que van viviendo, se van acumulando en su diario de vivir como estudiantes universitarios. Creo que la pregunta que nos habías hecho tiene que ver, creo, primero con los factores de riesgo que se ven enfrentados siempre las personas con alguna discapacidad, en este caso las personas sordas, es un tema idiomático, de que hay bastante desconocimiento por parte de la generalidad de la sociedad de cómo es una persona sorda, cómo se comunica, si es que la información que reciben es un resumen de lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, si es que el intérprete le entrega toda la información o no. Entonces, igual también son ciertos mitos. Los estudiantes llegan a romper con grandes barreras que vienen arrastrando ya desde su enseñanza básica, media, siempre en desventaja en cuanto a la educación que reciben las personas oyentes en general. Entonces, deben como que saltarse un escalón tan grande sin pasar por los que vienen entre medio para poder recibir una educación adecuada a lo que las personas sordas requieren. Hace muy poquito tiempo estaba aprobado el currículum nacional de educación para que las personas sordas reciban la misma enseñanza que reciben las personas oyentes. Antes estaban solo sometidos a evaluaciones especiales que no les permitían recibir todos los contenidos. Entonces, eso va a generar también un gran cambio en cuanto al acceso que las personas sordas van a tener al ámbito universitario. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar también las personas que trabajan dentro de la universidad? Por ejemplo, ¿hay una preparación previa para todos los profesores que van a hacer clase a algún estudiante con discapacidad, o este estudiante llega así de la nada y sobre la marcha vamos arreglando cómo enseñar para que no sea excluyente, sino inclusivo? Ya, esas son las problemáticas que, por ejemplo, algunos estudiantes han llegado a consulta porque no se han sentido comprendidos por los profesores, porque el profesor les dice, tú tienes que esforzarte, aunque seas sordo, tienes que hacerlo igual, igual que todos tus compañeros, pero está este desconocimiento de que ya ellos vienen con una barrera, con una gran desventaja. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo la universidad se pone en el lugar del otro para que no sienta esta desventaja, sino que sienta que va a ser acompañado y guiado para que en algún momento ya logre su autonomía? ¿Ya? Y en general las problemáticas de salud mental vienen derivadas desde fuera, no desde la propia vivencia por ser diverso, por tener una discapacidad. Las problemáticas generalmente vienen desde afuera, son las barreras, tal como se explica por cualquier tipo de vivencia que tenga una persona con alguna diversidad funcional. La persona no cree que tiene un problema y no lo siente así. Siempre cuando se va a enfrentar hacia otro distinto, es cuando chocan, porque el otro desconoce su realidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Ahí yo dejo mi pregunta. Bueno, entonces, a raíz de lo que conversamos, voy a plantear otra pregunta. La voy a leer y la voy a dejar en el chat. Dice, ¿qué necesidades deben ser cubiertas? ¿Qué transformaciones deben ser abordadas? ¿Qué apoyos deben implementarse de modo más urgente en las instituciones de educación superior para hacer frente a las problemáticas de salud mental del estudiantado con diversidad funcional? Ahí está en el chat.
creo yo que la primera necesidad a tener que cubrir es la necesidad de una escucha activa por parte del profesorado y de las autoridades para poder identificar cuáles son las necesidades situadas de las poblaciones y de los grupos en particular. Hay una información la cual no siempre llega a los contextos necesarios de cada uno de los lugares, dígase de cada una de las facultades, de cada una de las escuelas, de cada una de las carreras, de cada uno de los cursos. Si no hay lugares en los cuales las autoridades puedan escuchar sin juicio y entendiendo los contextos de los cuales venimos, es difícil que se puedan siquiera llegar a visualizar cuáles son las magnitudes de los daños o las necesidades urgentes de cada una de las personas. Ciertamente hay necesidades que se deberían cumplir, ya sea por legislación nacional o por legislación interina, como es la accesibilidad a todos los textos y materiales de estudio, a que todas las salas puedan tener accesibilidad universal, a que puedan hacerse las adecuaciones curriculares en medida de que sean pertinentes y que sean asesoradas por un equipo profesional que la misma institución debería proveer, etcétera, etcétera. Pero creo que la principal necesidad a ser cubierta es la necesidad de una escucha para poder situar las acciones y que así puedan ser bien invertidos los recursos para un mejor trayecto universitario de las personas. Eso, por ahorita, si alguna de mis compañeras quiere aportar, fantástico, para que podamos nutrir esta pregunta. ¿Puedo yo seguir? Sí, es bien importante lo que se ha señalado porque yo creo que hay un manto que cubre nuestro quehacer, al menos desde el lugar que yo trabajo, que es en esta universidad, y es pensar que hay homogeneidad en los distintos estamentos, ¿no? O sea, el estamento docente, administrativo, funcionarios y estudiantes. Y la verdad es que cuando uno hace la pregunta por quién es el otro, quién es la persona que uno tiene frente, aparece justamente las diferencias y la diversidad también. El punto es, y yo estoy de acuerdo ahí con la compañera Paulina, cómo hay ciertos asuntos que se supone que todos deberíamos hacer igual, y que se levantan como barreras, como murallas que no permiten que algunos puedan participar en igualdad de condiciones, no puedan tener acceso a la participación en la vida universitaria. Entonces, en ese escenario yo sigo la línea del compañero Diego en el sentido de que efectivamente hay algo que, si bien nosotros tenemos una convención que bien decía Dudé, que Chile ha ratificado y que por lo tanto es parte de nuestra normativa del país, y por lo tanto es mandato, ¿no? Para poder cumplirse por todas las instituciones del Estado, incorporar unas políticas que permitan el acceso y permitan que la comunidad sea inclusiva. Sin embargo, lo que falta ahí es justamente la escucha, la mirada, la observación y la toma de decisión más activa también respecto a incluir, ¿no? Como de qué se trata incluir, de qué se trata hacer una cátedra, un aula para todos, ¿no? Contenido para todos, las diversas formas de funcionamiento, independiente de si tenemos o no estudiantes en aulas que presentan algún tipo de diversidad. Yo creo que uno de los aprendizajes más interesantes que hemos tenido en nuestra reciente instalación de la política de equidad e inclusión y de la política de diversidad funcional, y que ha permitido también a los equipos que acompañamos a estudiantes pensar en estos temas, es que cuando se hacen ajustes o adecuaciones curriculares, metodológicas, por ejemplo, en el aula, no solo él o el estudiante que presenta alguna diferencia en la manera de percibir, por ejemplo, o la manera de movilizarse, no solo esa persona
sale, por así decirlo, beneficiada de esa acomodación, sino que varios otros que tal vez invisibilizaban esa condición o esa diferencia, la minimizaban justamente por cumplir con este mandato de funcionamiento, ¿no? De un funcionamiento normal, de ir en la norma un poco también de trabajar igual que el resto, ¿no? Hacer todo igual, las exigencias, las evaluaciones, etcétera. Entonces aparecen también, creo yo, las posibilidades o las potencias que cada uno tiene y que quedan invisibles también cuando pensamos en una sola forma de evaluar, en una sola forma de hacer clase, cuando añadimos a eso diversas maneras, métodos, fuentes de trabajo, permite también que otros participen de otra manera de los espacios. Entonces yo creo que eso es súper interesante respecto a las necesidades y a los apoyos, y bueno, yo creo que una de las grandes transformaciones que ahí necesitamos sin duda es poder apropiarnos de esta temática, incorporarla y no seguir pensando que estamos haciendo universidad para algunos de una manera, para otros de otra, sino que más bien es una universidad, una educación superior a la que cualquiera persona pudiera optar. Yo siempre pienso por qué alguien con una, por ejemplo, discapacidad intelectual diagnosticada no podría atravesar por nuestra institución. Yo creo que esa es una pregunta, es un desafío también respecto a los estándares academicistas que tiene esta universidad también, ¿no? Eso es por mi lado. Muchas gracias, Vale. Quiero agregar algo que también igual es relevante de poder llevar a la práctica en cuanto a transformaciones, quizás en el tema de la sensibilización que debe tener la temática. Se habla bastante poco y solamente se menciona cuando vemos a alguien que está presente, que es diferente, ¿ya? Entonces, hay que generar los espacios, las instancias, como decía también Diego, de poder visibilizar la temática, de mostrar cómo es vivir desde la diversidad en distintas como lugares, instancias, y también preguntarle a las mismas personas que son diversas, funcionales, qué es lo que quieren ellos, qué se espera de ellos en la universidad, o también cómo esperan ellos que se hagan ciertas adecuaciones para que puedan rendir de una forma óptima una carrera universitaria. ¿Ya? Porque puede ser que alguien, muy buena persona dentro de la universidad, esté preocupado de que la persona, por ejemplo, en el caso de los sordos, rinda muy bien y cree que un intérprete es suficiente y con eso se soluciona todo el problema. Pero ¿qué pasa si una persona sorda no se siente cómoda con un intérprete y prefiere y elige usar un transcriptor de texto? Entonces, ahí tenemos que ir viendo también cuál es la necesidad que presenta o que declara la persona en cuanto a los apoyos. No podemos suponer nosotros como institución los apoyos que le vamos a brindar a la persona sorda en este caso. Y también sensibilizar a todo el grupo donde se va a insertar, porque en general también una problemática derivada de las personas sordas es que tienen muy poca convivencia con sus compañeros de nivel, que generalmente quedan bastante aislados por el tema de la comunicación, porque él es el único que habla lengua de señas y el resto de los compañeros no tienen idea cómo conversar y acercarse. Entonces, ahí cómo generamos políticas nuevas de sensibilización donde realmente sea un compartir inclusivo durante la vida universitaria. ¿Qué pasa con las actividades como extra programáticas? También tenemos que pensarlo en eso y no solo en el tema ámbito académico. La vida universitaria conlleva varias cosas que favorecen o perjudican también la salud mental de los estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Me gustaría agregar otro punto dentro de esta pregunta y un poco en línea con lo que decía Paulina sobre la pregunta de las transformaciones, que creo que también apunta a lo mismo que estaba comentando mi compañera sobre esta sensibilización que aporta a algo elemental para poder tener una base mínima de bienestar, que es poder estar en un espacio seguro. El que no tengamos un espacio que sea sensibilizado en ello no te garantiza de ninguna manera de que puedas estar en un espacio seguro.
socialmente vivimos en un mundo que no está hecho para las necesidades de corporalidad en las cuales se salen de la norma. Eso lo vemos enfrentado en el sistema de salud, en la calle, en las casas, al tener que ir a comprar un lugar y que no puedas comprar porque hay barreras que no te permiten poder hacer un acto tan cotidiano como este, poder ingresar a la universidad en un lugar como un frontis y que esto sea dificultoso, es un mensaje bastante claro de que ese lugar no está hecho para ti ni para personas las cuales puedan llegar a tener corporalidades similares a la tuya. Creo que el celular es la principal base para poder generar espacios seguros, poder tener políticas universitarias que sean visibles, que hayan servicios visibles o que puedan ser eh, ocupados de manera libre por el estudiantado diverso funcional, es una señal de que se puede acoger a alguien y que no va a ser dificultoso y violento poder estar en esa instancia. Y esto no solamente aporta a la no violencia de parte externa, ya que vivimos constantemente con este capacitismo social, también vivimos violencias sumamente interiorizadas, que por ejemplo lo que nos pasa a la comunidad LGBT, de que muchas veces tenemos LGBTI fobia internalizada, porque estamos acostumbrados a tener que excluirnos de algunos lugares. Bueno, en la diversidad funcional también nos pasa de que si no estamos en un espacio seguro, estas violencias internalizadas, estos capacitismos internalizados, van a seguir actuando. Por ejemplo, no hay un intérprete y una persona puede decir, no importa, a pesar de que lo necesite, voy a ocupar un transcriptor o le voy a pedir a alguien que me pase los cuadernos, o si es que no hay una sala que sea accesible, puedo decir, no importa, le pido a mis compañeros que me puedan ayudar a subir, y estamos constantemente cediendo hasta una gran cantidad de violencias que impactan nuestra salud mental solamente porque el ambiente no es un espacio seguro y sabemos que un alegato no va a ser bien recibido y que incluso puede llegar a ser otro factor que nos llega a violentar. Creo que abordar esos dos puntos son ejes de una transformación hacia lugares en los cuales podamos estudiar todas las personas de manera libre. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo que puede resultar un poco obvio, pero a mí no se me había ocurrido. De hecho, a mí no se me ocurrió, lo tuve que ver en clases este año en el ramo de ergonomía. Porque en ergonomía pasamos harto sobre la inclusión y crear diseño integral universal. Entonces nos hablaban sobre los conflictos que se generaban en los espacios públicos. Por ejemplo, para una persona que se desplaza en silla de ruedas, siempre las rampas para subir un lugar o bajar de un lugar quedan alejadas. Es como un acceso accesorio al principal, que es una escalera, por ejemplo. Cuando en realidad esas personas que tienen dificultad para movilizarse, por ejemplo, una persona que usaba bastón o también silla de ruedas, debería tenerle el lugar más directo a la entrada, porque son quienes tienen más dificultad. Entonces eso se piensa en segundo lugar cuando se va a instalar un acceso. Y bueno, eso creo que hay que pensarlo cuando se quiere crear cualquier modalidad de enseñanza o de cualquier lugar de uso público, que se debería pensar en cubrir esas necesidades primero antes que de las personas que no tienen algún problema con hacer un pequeño mayor esfuerzo. Entonces, eso quería añadir. Muchas gracias. Voy a pasar a otra pregunta. ¿Cuáles son las instancias de formación especializada para el acompañamiento a personas con discapacidad en el ámbito de la salud mental en Chile? Los dispositivos actuales vigentes en la U de Chile y otras instituciones están pensados desde el diseño universal y de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad.
Voy a partir yo respondiendo a esta pregunta porque en realidad en lo que compete al campo de las personas sordas, en realidad no, en la psicología, no tengo, por ejemplo, yo un lugar donde formarme para haber atendido a las personas sordas, sino más bien esto surge desde el activismo, desde la participación, ser parte de la comunidad sorda durante toda mi vida. En general, parece que pasa con la gente que trabaja dentro de grupos tan específicos, es porque uno tiene cierta vinculación y empatiza más fácilmente para poder seguir y continuar trabajando con este grupo tan específico y particular. La especialización tendría que ir ya más que nada en ir a la investigación individual y también compartir con las bases, que creo que con las mismas personas sordas, escuchar sus necesidades, ver qué es lo que ellos requieren para poder entregarle una atención óptima y especializada. El hecho de haber estudiado psicología me dio el empuje para poder seguir trabajando con personas sordas de una forma ya más específica, ya más especializada, más que como un rol que tenía antes como intérprete. ¿Ya? Y también la vinculación que tengo yo como en cuanto a mi expertise podría ser porque mis papás son personas sordas, entonces eso también me llevó mucho más a quedarme en este camino del mundo de la sordera y también atender a personas sordas. Y sobre todo este último tiempo ha sido bastante gratificante, pero a la vez decepcionante no poder encontrar colegas quizás o un lugar, una institución donde pueda formarme más todavía y mejor para poder entregar un mejor servicio para los usuarios que requieren apoyo en el ámbito de la salud mental. Lamentablemente uno tiene que pensar en buscar estudios fuera del país para poder seguir entregando lo mejor para las personas que viven en nuestro país. Entonces, ¿qué están haciendo las instituciones? Por ejemplo, en el ámbito de la psicología, las carreras, es muy raro que puedan entregar un curso específico, especializado, que hable sobre la discapacidad, por ejemplo, sobre la inclusión social. En general, estos cursos de especialización están relegados a los optativos de formación general. Por ejemplo, yo hago clases en la Universidad de Alberto Hurtado en un optativo para introducir la temática sobre las personas sordas y ahí puedo meter a las personas sordas y ahí es como la forma que tengo de sensibilizar y como que plantar la semillita para que los futuros profesionales puedan interesarse. ¿Y qué pasa después? ¿Dónde siguen nutriéndose más, especializándose más? Entonces ahí creo que las universidades en general estamos un poco al debe en cuanto a entregar capacitación para los profesionales para que puedan atender de mejor forma en el caso de la salud mental. Los compañeros psicólogos, cómo están saliendo desde sus formaciones. ¿Qué estamos generando al respecto? También si hay un contacto con la sociedad civil, también creo que es importante también escuchar cuáles son sus necesidades. Eso creo que sería súper importante tenerlo en cuenta. Gracias, Paula. Sí. Yo quisiera continuar un poco la línea de Paulina porque también tengo esa experiencia sin saber mucho más como el campo ampliado. Por situaciones laborales me fui acercando a la temática, ¿no? Entonces ahí una empieza como a buscar y a encontrar. Yo también coincido en la comunidad, en los actores organizados, un saber también respecto a estas preguntas de cuáles son las necesidades, por ejemplo, cuáles son las principales dificultades, porque justamente en mi caso no, digamos, esas preguntas no vinieron a mí sino hasta que me acerqué a esa diferencia, ¿no? Entonces, claro, por un lado, entonces pensaba en eso y en el lugar que me toca ahora estar en este rol, efectivamente, y poco tocando la pregunta de los dispositivos de acompañamiento que nos señalaban, es complejo porque yo creo que en la medida que uno va escuchando va entendiendo de a poco, no tampoco es completamente, de a poco.
con los estudiantes el grado de profundidad del daño que han vivido a lo largo de su vida y cómo en esta institución se reproducen ciertas violencias que recuerdan, rememoran, y a momentos otras experiencias que también reparan en otro espacio diferente, espacio fuera de la familia, fuera del entorno escolar, fuera del territorio de origen, muchos son de regiones también. Entonces eso les da otra vivencia de su experiencia y que a veces puede ser para bien. Ahora, respecto a lo que nosotros hemos hecho en filosofía, como para ir al punto, puedo indicar que nosotros tenemos dos líneas de trabajo incipientes, porque les mencioné al principio que es un dispositivo que se abre como más focalizadamente este año. Una tiene que ver con el acompañamiento de salud mental, pensando en dos líneas. Por un lado, el ámbito de la grupalidad, de que puedan estos estudiantes vincularse en grupos de pares o en talleres de salud mental, pero que el foco sea constituir vínculo entre pares, ¿ya? Y que eso sea una red de apoyo, que se conozcan, en este caso en virtualidad, ¿no es cierto? Pero que esa virtualidad permita la generación de un tejido social que les permita un sostén de las dificultades que pueden estar atravesando y que están marcadas por la vivencia de una discapacidad, ¿no? de ese señalamiento identitario. Y en el ámbito, digamos, yo les decía psicológico, también está un dispositivo de escucha individual para estudiantes mediante las consejerías universitarias, y en ese espacio uno intenta, digamos, dar contención, apoyo, visualizar en detalle las necesidades educativas o los apoyos de adecuaciones que puedan ir visibilizándose, pero también en términos de salud mental, ir viendo cómo ir evaluando e identificando ahí qué otros apoyos se podrían requerir de otros especialistas, por ejemplo. Eso en el ámbito de la psicología, y en el ámbito educativo, académico, estamos muy vinculados al Centro de Recursos de Enseñanza-Aprendizaje de la facultad, y ahí hay una psicopedagoga que nos ayuda a pensar en esa línea justamente, cuáles son las barreras que en la metodología, en la evaluación, en la generación de dinámicas, etcétera, permiten o no que el estudiante pueda acceder a la información, acceder a la participación en el aula, y también acceder a la evaluación misma, ¿no? Que es una evaluación de su propio aprendizaje, que pueda de a poco también autónomamente ir siendo consciente de sus procesos de aprendizaje. Eso como en un amplio rango. Hay una pregunta en el chat de Bárbara Contreras, que plantea que le gustaría conocer la opinión de los invitados sobre qué características o estrategias deberíamos considerar institucionalmente para visibilizar la necesidad de un diseño universal, no solo en el ámbito curricular, sino de la vida universitaria en general. Por ejemplo, dispositivos de apoyo, espacios de participación estudiantil, que es tan relevante para generar redes y un factor protector para la salud mental. Me gustaría poder partir respondiendo esta pregunta, o este comentario, en verdad, complementándolo, porque quiero plantear un tema básico que creo que va en línea con lo que planteaba Dubé en un minuto cuando hacía el ejemplo de la rampa, que es que la accesibilidad universal es justamente una herramienta que nos ayuda a poder acceder a todas las personas a un estímulo determinado, ya sea poder ir a un servicio, poder ir a un lugar, poder acceder a una información, etc. Y hace más sentido de que sea así, es más cómodo para todas las personas. Y por ende creo que uno de los principales focos para estas campañas es poder visibilizar lo placentero que es poder ser libre de poder acceder a algo, que es una experiencia que lamentablemente no todas las personas podemos compartir, pero que en el minuto en el que encontramos que algo es cómodo y que podemos ocuparlo, vamos generando
una relación entre un factor interno, una vivencia interna que nos ayuda a poder compartir esta experiencia del placer, la experiencia de poder sentir que algo también está hecho para ti. El poder ver una entrada y que esa entrada sea amplia, que no tenga escalones, que no tienes que subir si es que estás cansada, que puedes entrar con un carrito libremente, que puedes entrar de la forma que tú quieras, es una experiencia cómoda. Es una experiencia que te puede llegar a generar placer, y planteo el placer porque es uno de los tantos puntos centrales para poder tener, para que algo tenga sentido. Y el sentido atraviesa lógica, atraviesa experiencias personales, atraviesa historia, y es un hilo conector sumamente importante para poder llegar a generar impacto en poblaciones mucho más grandes. Que podamos, por ejemplo, un ejemplo que puede llegar a ser muy burdo, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar con personas zurdas, que por ejemplo les cuesta un poco poder ocupar tijeras o incluso sacapuntas, el poder tener aparatos que nos ayuden a poder hacer acciones tan cotidianas como esto y que visibilicen algunas diferencias y que se muestre de que todas podemos hacer algo, es algo que puede llegar a ser cómodo y que además abre posibilidades para que una persona que tal vez no tenga la necesidad de tener que hacerlo pueda variabilizar la forma que hace las cosas. Porque la accesibilidad universal también es un llamado a eso, un llamado a poder validar lo diverso, a poder validar de que hay muchas formas de poder hacer algo y que tenemos el derecho de poder hacerlo, sea nuestra necesidad o sea nuestra elección. Y creo que el visibilizar el placer de poder elegir libremente es uno de los hilos conectores que nos permite poder generar impacto en las campañas de sensibilización. Muchas gracias. ¿Les parece que pasemos a otra pregunta? Ya, voy a decir la pregunta y la voy a dejar al tiro en el chat. Ya, en su opinión, ¿cuáles son las complejidades en el desarrollo de la identidad y el autorreconocimiento como personas con discapacidad, diversidad funcional que enfrentan actualmente estudiantes universitarios con esta condición? O puede que lo haya leído muy rápido, lo voy a leer más lentito. En su opinión, ¿cuáles son las complejidades en el desarrollo de la identidad y el autorreconocimiento como personas con discapacidad, diversidad funcional que enfrentan actualmente estudiantes universitarios con esta condición? Ya dice. Yo quisiera tal vez comentar un poco esta pregunta, un poco señalando la distinción que no me acuerdo ya quién la señaló al principio respecto a la visibilidad, ¿no? Como por decirlo de alguna manera a lo evidente, que es lo que es diferente evidentemente, y lo que es invisible y que aparece solo porque no se puede decir una palabra o no se escucha, digamos, no sé, por una reacción, por una conducta, por una manifestación, una externalización, uno logra percibir una diferencia, y entonces ahí aparece en esa, si ustedes quieren, distancia de la comunicación, en esa brecha de la comunicación, aparece una pregunta, pero también aparecen todos los prejuicios, o sea, aparece mucha idea detrás de lo que ahí podría estar pasando. Y yo creo que son procesos diferentes respecto de alguien que es notoriamente distinto, por así decirlo, de alguien que uno va detectando en el camino que tiene una diferencia. Y en particular en este punto respecto a quienes transitan por nuestra universidad con alguna dificultad, con algún diagnóstico que acá lo tipificamos como discapacidad psíquica o psicosocial, algún diagnóstico en el área de la salud mental. Esto es más evidente porque lo que a mí me ha tocado escuchar, y solo agregar ahí que la mayor parte de nuestros estudiantes en la facultad presentan una discapacidad psíquica o psicosocial, o sea, del total que tenemos registrado,
el 60% tiene una discapacidad en esta línea. Entonces, lo que por ahí nos señalaban que lo más complejo para ellas tenía que ver con sentir que había una credibilidad en juego, por un lado, ¿no? Porque es un relato personal el que se pone en discusión cuando aparece la idea de que tienen un ritmo distinto, hay una serie de problemas que van apareciendo en distintos momentos del año, ¿no? Crisis, agudizan, ¿no? Se estabilizan y van pasando así por ciclo, o hay cambios en el tratamiento farmacológico que obligan también a detener el ritmo que se tenía o a parar, digamos, a salirse un rato de la universidad y después regresar. Entonces, en ese escenario, la credibilidad de su historia, de su relato, de lo que estaba pasando, cuán verídico podía ser y también cuán claro, ¿no? Y pensando justamente que estos cuadros muchas veces son muy confusionales, entonces las personas no necesariamente tienen claridad en los momentos, tal vez por mucho tiempo, qué procesos están pasando, ¿no? Eso es justamente también parte del autoconocimiento y del descubrimiento y la relación con el funcionamiento propio. Entonces es una doble exigencia en ese sentido, dar cuenta a la institución o a los docentes o a los compañeros y compañeras de qué están pasándoles adentro, como discernir, identificar, discernir, comprender y luego explicarle a un otro. Es un desafío muy importante y que no siempre se logra, por un lado, y por otro, para sortear esa dificultad señalaban estar viviendo algo así como una doble vida. Entonces tenían por un lado que dar una faceta de que estaba todo bien, ¿no? Y que podían rendir en la alta exigencia que solicita la vida en comunidad, no solo la universidad como en el ámbito académico, sino también esta idea, el ideal de estar bien, de estar disponible, de ser amoroso, amorosa, de ser acogedor o acogedora, y en el fondo una serie de mandatos que obligan o que señalan cómo deberíamos ser y cómo deberíamos tratarnos. Pero por otro lado, internamente teniendo mucha confusión, mucho desequilibrio finalmente, y que eso en algún momento se desregula y explota y aparece algo así como algo que nadie conoce, pero que aparece ya públicamente. Entonces esa yo creo que es una dificultad importante en términos del desarrollo de la identidad, y que es muy complejo y es muy desafiante porque toca el tema de la intimidad y la sensibilidad también. Yo creo que tiene que ver con el cuidado del otro, de que algo se expone de la interioridad y cómo eso luego puede volver a su lugar. Y por otro lado tenemos la discapacidad como etiqueta, ¿no? Nosotros en la universidad hay un proceso de acreditación y en ese sentido los estudiantes van señalando si ellos creen que lo que tienen representa una discapacidad. No necesariamente es eso que ellos señalan ha pasado por una validación, si ustedes quieren, del COMPIN, pero sí siempre hay un diagnóstico médico, psiquiátrico o de las otras disciplinas que pueda dar cuenta de ese diagnóstico que se señala. Entonces, en ese sentido, claro, hay varios de nuestros estudiantes registrados que van avanzando por esa línea, consideran que una barrera por ahí lo que han descubierto de sí mismo en el caso de la salud mental, que podría representar y que es importante que la institución lo conozca para ver cómo los apoyamos. Pero hay muchos otros que no, y yo creo que es porque un poco lo que hablamos al comienzo, se internaliza la idea de que hay que rendir y hay que ser como las y les otros, ¿no? Como rendir en el mismo ritmo. Muchas gracias. Yo quería añadir... a lo que... Ah. Perdón, Rubén, dale nomás. Bueno, quería decir que más aún ahora que todo es por modalidad online, es mucho más difícil para las personas que tienen alguna dificultad hacerlo ver porque no es algo que se vuelve evidente, sino que está mucho más oculto en las individualidades de cada uno, entonces es mucho más secreto y así se empieza a minar un poco en el
reconocimiento y la identidad de cada uno, porque no se puede plantear cómo son y se les dan más oportunidades de qué sé yo, ver de nuevo las clases o esforzarse más, pero para sí mismos. Entonces no tienen que necesariamente pedir ayuda en caso de ser escuchados o nada contando con la universidad porque es todo más personal en este caso. Creo que se vuelve más complicado aún. Bueno, eso. Yo quería comentar algunas cosas sobre lo que planteaba Valesca, por ejemplo, de esta doble vida, que también es conocido en otros ámbitos como enmascaramiento, eh, que es básicamente una sobreexigencia, ya sea física, emocional, cognitiva, por intentar acercarse a una norma y, e intentar al mismo tiempo poder prevenir violencias, ya sea que te vayan a discriminar porque tal vez no entendiste una vez y necesitas que te expliquen las cosas de otras maneras muchas veces y que es algo perfectamente legítimo, pero que sabes internamente de que te podría llegar a generar algún tipo de problema. Bueno, finjo que a la primera voy entendiendo y digo que no hay ningún problema y digo lo mismo que decía Valesca, está todo bien, no hay ningún problema, esto no me molesta, lo puedo solucionar después. Y eso va trayendo repercusiones en la conformación identitaria acerca de quién soy. Soy la persona que, porque quiero algo, pero expreso otra cosa, y eso genera una gran cantidad de opciones internas que no siempre permiten que estas conformaciones identitarias sean cómodas y muchas veces derivan en lo que planteaba la compañera anterior. Eso. Ya, ahora preguntarle si es que tienen algo cortito que añadir, porque ya nos estamos acercando al cierre. Les invito si quieren decir algo más, ya a su disposición. A mí me gustaría poder agregar lo último, ya así para poder cerrar mi participación. Un mensaje tanto para todas las personas diversas funcionales que son parte de esta casa universitaria y de otros lugares, poder plantearles que la visibilización es una opción, no debería ser algo que tenga que ser base para poder vivir y para que se respeten nuestros derechos. Es perfectamente legítimo de que queramos vivir una vida y que no queramos ser visibles, tal y como también es perfectamente eh, plausible y es un derecho de todas de que si es que quieren ser visibles y poder tener una vida política también lo puedan tener. Eh, las casas de estudio, los estados y los lugares que nos deberían poder cuidar y poder aportar a que podamos tener procesos que sean ricos, placenteros, que sean cómodos de poder vivir, deberían entregarnos ciertas cosas. No deberíamos estar periódicamente tener que estar alegando para que esto pase. Eso es algo que no todas las personas tienen que hacer y es algo que agota. Y también puedo recordarles que si es que en algún minuto están cansadas, están en su pleno derecho a poder estar cansadas. No deberíamos por qué estar peleando por algunas cosas que son básicas y es nuestro derecho poder estar cansadas, pero para eso es importante de que podamos trabajar en comunidad. El estar constantemente en un estado de pelea durante mucho tiempo es insostenible. Son importantes las comodidades para que podamos darnos procesos de descanso, porque eso también es sumamente humanizador y nos permite poder aportar de distintas aristas. Así que eso, un abrazo grande a todas las personas, parte de las comunidades que nos están, que están accediendo a este en vivo y a esta charla en general. Muchas gracias. Gracias a Ah, ya. Te iba a decir que hablaras nomás, Paulina. Hoy yo estoy muy contenta con el encuentro, les agradezco a todos quienes hicieron posible esta conversación. Es súper relevante para quienes nos encontramos acompañando a estudiantes
de la diversidad funcional, poder tener diálogos con otros, porque de alguna manera nos permite mejorar, pensar, reflexionar, mirar nuestros límites también, como que nos falta, que no hemos visto, para poder seguir aprendiendo y trabajando. Justamente la línea que decía Diego, ¿no? Como poder ser un espacio de cuidado que colabore en que el tránsito por la universidad no sea un tránsito de sufrimiento. Yo creo que eso es fundamental. Aprender es un placer, acceder al saber, aprender, investigar, desarrollar las preguntas y aportar a otros es una cuestión impagable, digamos. Es un intercambio súper amoroso, en el sentido del cariño por el otro, de hacerle un bien. Entonces creo que eso a momentos se pierde, nos perdemos en esta institución, y yo creo que valoro mucho la perspectiva de poder recuperar de alguna manera. Una estudiante me decía alguna vez el entusiasmo, ¿no? Me encantó esa palabra porque de alguna manera figura el placer y figura la intención de continuar, de avanzar en una línea de encuentro con algo que nos pareció interesante. Entonces yo creo que en esa misma línea me parece genial poder haber conversado con ustedes, y también estoy muy a disposición de volver a encontrarnos, de seguir conversando estos temas que son muy necesarios para pensar la salud mental. Bien, también como agregar algo y tomarme lo que mencionó Diego ahora último, el hecho de tener quizás una discapacidad, ¿por qué debe implicar que tiene que ser una lucha constante por visibilizar que requiere cierto tipo de adecuaciones? Las personas en general, me pasa con las personas sordas, que siempre donde van deben explicar primero su diagnóstico médico. Y es algo que ellos ya no quieren contar más. ¿Por qué tengo que estar contando todo mi diagnóstico médico, esta mirada médica que en general se tiene para poder atender otro tipo de necesidad que yo quiero expresar? Entonces, veamos y que ojalá las universidades, la Universidad de Chile, por ejemplo, pueda adecuar todo su funcionamiento de acuerdo a cada estudiante que vaya llegando, que sea diverso, y desde el momento que ingrese tener en consideración ciertas adecuaciones, y que no cada semestre el estudiante tenga que estar diciendo, oye, estoy acá, o cuando cambie de profesor, o por favor no se olvide de mí. En el caso de las personas sordas en general, los profesores muchos utilizan en algunos ramos proyecciones audiovisuales, pero no tienen subtítulos algunos, o no tienen un recuadro de lengua de señas, entonces no los hacen accesibles para las personas sordas. Entonces, muchos que llegan a consultar dicen, pucha, tengo que estar avisando siempre, y se olvidan de mí, que yo soy sorda, y si hicieron una salida pensando en otro contexto, no pandemia, no llevaron el intérprete, entonces me perdí de toda la información, solo estuve mirando y acompañando y siguiendo el grupo. Entonces la idea es que estos cambios se generen desde el momento en que una persona ingresa, le pregunten qué es lo que necesita de adecuación, y de ahí en adelante la casa universitaria se haga cargo de mantener y generar las adecuaciones para que se mantengan durante todo el tiempo que la persona se mantenga en una carrera. Y que no sea que la persona esté a cada rato avisando, oye, acuérdate de mí. Eso también tiene que ver con la dignidad que tiene una persona, y no decir, ah, mira, este es el sordito, este es el discapacitado, este es el ciego. No. Esta persona se llama tanto y requiere tales adecuaciones, y vamos a tener que tener ciertas consideraciones y hablar con cada profesor, darse el tiempo también. Vivimos en un mundo que va todo apresurado, pero para ciertas cosas yo creo que tenemos que humanizarnos un poco y acercarnos también, más que un profesor que dicte la clase y me voy, sino también cómo lo estoy haciendo. Si mi estudiante se siente conforme con la forma quizás de mi enseñanza, porque a lo mejor el profesor está acostumbrado a hacerlo siempre de una cierta forma.
pero también tenemos que adecuarnos a nuestro público. No puedo pretender, si yo sé lengua de señas, hablar todo el tiempo con señas y me da lo mismo si los demás me entienden. No, también tengo que ser un poco más empático y viceversa, ir adecuándonos a la realidad de cada persona. Si alguna persona, yo creo que hemos hablado de adecuar en cuanto a la accesibilidad de la información, las personas sordas en general tienen complicaciones con la comprensión del español escrito, por un tema de una falta de educación que viene arrastrada de muchos años. Entonces va a ser muy difícil que pueda enfrentarse de buenas a primeras en un primer año a textos académicos con lenguajes muy técnicos y con dificultad lograron sacar toda su enseñanza media. Entonces, ¿cómo vamos a adecuar esto? Lo vamos a traspasar los textos a lengua de señas para que comprendan a la par que sus compañeros y no vayan quedando atrasados todo el tiempo. Es cierto que quizás nos van a ir al mismo tiempo de una carrera esperable de 5 años, 4 años, quizás se va a demorar 6, 7 años, pero también explicárselo y que sea consciente de eso y que no se sobreexija y afecte su salud mental por tratar de cumplir los estándares. La norma nos discrimina. Entonces tenemos que ver cómo flexibilizar ciertas situaciones para que cualquier persona que quiera estudiar una carrera y si se tiene que demorar un poco más, lo tenga que hacer, siempre y cuando se cuide también su salud mental y que pueda hacerlo, pero a un ritmo más lento. Eso simplemente. Muchas gracias, Paulina. Javiera Maján, creo que quería decir algo. Sí, hola a todos. Bueno, yo soy estudiante de la universidad y como me había presentado inicialmente, parte de la coordinadora de estudiantes con diversidad funcional de la Chile, que existe desde el año 2019, y de ahora la reciente creada Secretaría de Estudiantes también con diversidad funcional. Y es muy interesante escuchar todo lo que ustedes ya como profesionales han planteado y quería complementar el tema de que por esta posibilidad de encontrarnos en este espacio estudiantil, hemos podido darnos cuenta de que dentro de la misma diversidad funcional hay muchas diversidades. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo una hipoacusia y mi hipoacusia se genera cuando ya tengo 15 años, entonces escuché durante algún tiempo y después dejé de escuchar por uno de mis oídos, por lo tanto a mí se me manifiesta de cierta forma, pero además de eso he conocido dentro de este mismo espacio a compañeros que tienen como el mismo nombre de enfermedad, entre comillas, o de discapacidad, pero que se les manifiesta de una forma totalmente diferente. Entonces eso también nos lleva a la necesidad de tener que conocer las experiencias que nosotros tenemos, porque es imposible generar adecuaciones que sean estandarizadas. Para todos tenemos que pensar en formas distintas. Probablemente hayan ciertas cosas que van a tener que ser como pisos base o mínimos comunes, pero es necesario que el concepto de diversidad se entienda en su total amplitud y con su total significado. Entonces, bueno, igual agradecer la participación de todas y todos acá, los oyentes y los participantes de la sesión de Zoom, y bueno, yo me despido por ahora y le doy el pase a Dube. Muchas gracias, Javiera. Bueno, yo para finalizar quería dar las gracias a todos los que compartieron sus apreciaciones respecto a las preguntas. Muchas gracias por mostrarnos a lo que se dedican. Muchas gracias a las intérpretes de lenguaje de señas. Y bueno, fue una instancia muy bonita, la verdad. Nada más que agradecerles y dar el paso a Geraldine para cerrar la reunión. Nuevamente agradecerles a todos por participar del conversatorio, estuvo súper interesante, yo creo que son reflexiones muy necesarias también, ya para poder seguir avanzando, como les comentaba al inicio, e ir como abriendo caminos finalmente, sobre todo en la contingencia actual, a nivel del país también, como para tenerlo en cuenta.
Gracias a Dubé también por ser la moderadora y quisiera darle unas palabras finales a Luis Vera, quien es coordinador de la Unidad de Apoyo a la Diversidad Funcional de la Oficina de Equidad e Inclusión, para que pueda dar el cierre a la actividad y nada, me despido, que esté muy bien. Muchas gracias, Geraldine. Me sumo a los agradecimientos por la actividad. A todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión. Tuvimos algunas dificultades técnicas. También a todas las personas que participaron en la organización, al Núcleo Milenio MAI para mejorar la salud de jóvenes y adolescentes, al Núcleo de Desarrollo Inclusivo, la Dirección de Salud Estudiantil, el Departamento de Terapia Ocupacional también, entre otras entidades que han estado detrás de esta, y por supuesto a la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional, que ha sido un elemento fundamental, una aliada fundamental en este proceso. También invitarles a formar parte de nuestras próximas actividades. Tenemos el próximo jueves, 2 de diciembre, tenemos la actividad de muestra de audiovisuales accesibles a las 16 horas a través del canal de YouTube de la Universidad de Chile. Eso sí que está ultra confirmado. Y el día 3 de diciembre tenemos un conversatorio sobre la política de inclusión y discapacidad. Recordar que el 13 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y entonces ese día tenemos a las 12 horas la actividad central que va a ser desarrollada en su totalidad por la Coordinadora de Estudiantes con Diversidad Funcional. Así que por favor les invitamos a estar atentas y atentos y atentes a las redes sociales de la Oficina de Equidad e Inclusión para que se enteren por dónde vamos a transmitir esta actividad. A ver si logramos resolver los temas del canal de YouTube de la BAIC, los transmitiremos por ahí, de lo contrario será por otro canal. Así que atentos a las redes, al Instagram @oei.uchile, al Twitter @Oficina de Equidad y a la página de Facebook Oficina de Equidad e Inclusión Uchile. Para finalizar voy a leer una síntesis que hice de lo que expusieron nuestras invitadas e invitados. Dice: nos venimos encontrando con múltiples desafíos, las brechas y los vacíos se han ido develando. Ganamos acompañando a quienes lo necesitan y todos se benefician si todos participamos, así hoy lo declaramos junto a quienes nos visitan. La escucha ha de ser activa para entender lo diverso y expandir el universo en forma bien reflexiva. Las bajas expectativas y barreras recurrentes, en lugar de tender puentes, construyen segregaciones y perpetúan opresiones que excluyen lo diferente. Esfuérzate y hazlo igual, repiten con inclemencia. La educación y la ciencia no bajan del ideal. Para remontar el umbral de la normalización, comprender la condición diversidad inherente, al observar el ambiente aclaramos esta cuestión. Necesidades diversas existen en los apoyos con diversos desarrollos en circunstancias adversas. Para ir abriendo las puertas, saltando el capacitismo, dominador mecanismo que nos llama la conciencia, valorando la experiencia con claridad y realismo. La salud mental se afecta ahí en las interacciones, ambientales condiciones, nuestras opciones proyectan. No existe forma correcta, sino gran pluralidad. En esta oportunidad se ha llamado a lo diverso, de lo normal el reverso que quiere más libertad. Se internalizan ideas en la propia identidad, excluyendo la otredad desde adentro y desde fuera. Esconderse en la apariencia, hacer que todo va bien. La comunidad también nos ayuda a sostenernos. 4:30. Llevamos una hora. Aceptando nuestros cuerpos, reivindicando el placer. Nos queda un largo camino para llegar a la igualdad y la discapacidad supere lo clandestino. Para remontar el sino de la discriminación se precisa reflexión desde la propia experiencia y la toma de conciencia con cabeza y corazón. Entonces, esperando que esta actividad continúe abriendo el camino para plantear estos temas al interior de nuestra comunidad, discapacidad, salud mental, diversidad funcional, y manteniendo la invitación a continuar participando en las actividades del mes de la discapacidad. Nos despedimos
A nombre de todo el equipo organizador le damos las gracias. Gracias a Fabricio y Caroline también por la excelente labor de interpretación en lengua de señas y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Maravilloso resumen. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.